Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Nos acercamos a la Biblia y vamos a leer el capítulo 12 del Evangelio de San Juan, versículos del 1 y siguientes. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Allí lo invitaron a una cena. Marta servía y Lázaro estaba entre los invitados. María pues tomó una libra de un perfume muy caro, hecho de nardo puro. Le ungió los pies a Jesús y luego se los secó con sus cabellos, mientras la casa se llenaba del olor del perfume. Fíjense cómo Jesús también tuvo sus amigos, y amigos sinceros, y amigos que le apreciaban, y amigos que le respetaban. Aquí hemos oído cómo María, por una parte, se sintió tan perdonada de Dios, se sintió que Dios le había dado la gracia de su perdón, que fue capaz de comprar un perfume bien caro para ofrecérselo a Jesús en agradecimiento. Eran amigos, pero la amistad implica respeto y valoración. Marta, María y Lázaro respetaban a Jesucristo. Y, por supuesto, María estaba eternamente agradecida. La casa se llenó, dice allí en el versículo 3, y luego se lo secó con sus cabellos, mientras la casa se llenaba del olor del perfume. ¿Qué significa eso? La casa se llenaba del buen olor de Cristo, de la paz, de la serenidad, del perdón, del verdadero sentido de la amistad, de la misericordia de Cristo. La misericordia de Cristo hacia nosotros y su perdón tiene muy buen olor, al igual que nuestra conversión, al igual que abrir nuestro corazón y recibirle en nuestras vidas. Luego continúa el versículo 4. Judas Iscariote, el discípulo que iba a entregar a Jesús, dijo: ese perfume se podría haber vendido en 300 denarios para ayudar a los pobres. En realidad no le importaban los pobres, sino que era un ladrón, y como estaba encargado de la bolsa común, se llevaba lo que echaban en ella. Fíjense cómo al lado de ese buen olor que significa la conversión y el perdón que Cristo nos ofrece, también está el mal olor de la envidia, el mal olor de la rabia, el mal olor del querer todo para sí mismo. En realidad, dice el versículo 6, no le importaban los pobres. ¿A quién? A Judas. Al lado de la misericordia también está el mal olor de juzgar y de criticar todo acto noble y bueno. Continúa el versículo 7. Pero Jesús dijo: déjala, pues lo tenía reservado para el día de mi entierro. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Fíjense cómo los pobres estarán siempre a nuestro lado para ayudarlos, para socorrerlos, para practicar también la generosidad y la ayuda hacia ellos. Muchos judíos supieron que Jesús estaba allí y fueron no solo por ver a Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí había mucha gente curiosa, y lo que había era un buen olor de la presencia de Jesús, que es vida y resurrección.
Ahora mismo podemos estar en estos momentos duros y difíciles y en una semana santa, en un lunes santo, en unas condiciones muy duras y difíciles. Pero esto no termina con la muerte, termina con el buen olor de la resurrección. Eso había en esta casa de los amigos de Jesús. Buen olor de vida, buen olor de perdón, buen olor de servicio. Dice el versículo 10, entonces los jefes de los sacerdotes pensaron en dar muerte también a Lázaro, pues por su causa muchos judíos se alejaban de ellos y creían en Jesús. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Capítulo 12 del Evangelio de San Juan para estos días, versículos del 1 al 11. Terminan estos versículos diciendo que querían incluso acabar con Lázaro, porque Lázaro era un testimonio viviente de la obra y de la resurrección de Jesucristo, de su gran poder de hacer resucitar a los que habían muerto. Pues por causa de este testimonio, muchos creían en Cristo. Hoy nuestra fe se basa en esto, en creer que Jesús nos resucita después de la muerte, pero estamos llamados a dar testimonio de esa vida eterna desde ya, recibiéndole en nuestro corazón y creyendo siempre en Él. Creer significa confiar. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.